Colombia, una historia un poco escamosa. Hola, mi nombre es Coco. Ellos son mis amigos Drila y Sucus. Nos encontramos viajando por Colombia para que tú conozcas la biodiversidad presente en nuestro hermoso país. Hola, me siento muy feliz de estar en Colombia, uno de los países más biodiversos a nivel mundial, reconocido por su riqueza en aves, anfibios, orquídeas, entre muchos otros. Sin embargo, pocos saben que nuestro país junto con Brasil posee la mayor riqueza de especies de cocodrilos de todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo? Pues sí, Coco, escuchaste bien. En Colombia tenemos cocodrilos, o como nosotros los llamamos comúnmente, caimanes. ¿Cierto, Sucus? Sí, Drila, en efecto. Déjenme les cuento un poco más sobre estas especies. Los cocodrilos se agrupan en tres grandes familias: los verdaderos cocodrilos, los aligatóridos y caimanes, y los gaviales. De estas tres familias tenemos la fortuna de tener dos en Colombia. La familia de los verdaderos cocodrilos, representada por dos especies, el caimán aguja y el caimán llanero, y la familia de los aligatóridos, representada por cuatro especies: las babillas, los cachirras y los caimanes negros. Ah, entonces lo que llamamos comúnmente caimanes son verdaderos cocodrilos y lo que llamamos babillas son caimanes. En efecto, en Colombia comúnmente llamamos caimanes a las especies que pertenecen al grupo de los verdaderos cocodrilos y babillas a las especies que pertenecen al género caimán. ¡Wow! Finalmente entendí. Es por esto que en general los colombianos pensamos que los cocodrilos están solamente en África o en Australia. Pero no, Colombia tiene dos especies de verdaderos cocodrilos. El caimán aguja, que se encuentra en la costa Caribe, el Chocó y los valles interandinos, y el caimán llanero, que como su nombre lo indica, habita únicamente en los llanos orientales. Por otra parte, contamos dentro de los aligatóridos a las babillas, las cuales tienen varias subespecies que habitan por todo el país en las zonas bajas. Los cachirres, que habitan parte del llano y la Amazonía, y los caimanes negros, que habitan en el Amazonas. Así es, Drila. Todas estas especies habitan el territorio que hoy llamamos Colombia desde hace varios millones de años y convivieron con muchas tribus indígenas, con uno que otro incidente, pero en general en paz y armonía. Después de la llegada de los españoles, y debido a los grandes cambios a nivel social y de paisaje, entre otros, los cocodrilos y los aligatóridos, o como nosotros los llamamos, los caimanes y las babillas, comenzaron a ser perseguidos, ya que ellos no sabían convivir con estas especies a su alrededor. Años después, y gracias al grito de la moda, su piel comenzó a tener gran importancia comercial, lo que causó una cacería no sostenible que terminó llevando a estas especies a un peligro inminente de extinción. Tranquilos muchachos, no todo está perdido. Grandes científicos como Federico Medem impulsaron iniciativas en busca de proteger y regular el uso de estas especies. Así, científicos y gobiernos de todo el mundo se unieron para estudiar, conocer, proteger y usar sosteniblemente estas especies en riesgo de extinción, con el fin de determinar sus estados de conservación después de tantos años de sobreexplotación. ¡Qué bien! Lastimosamente, en Colombia ya algunas especies como el caimán aguja, el caimán llanero y el caimán negro habían desaparecido en algunas partes del país y en otras la cantidad de individuos era muy reducida. Con el paso del tiempo, la gente comenzó a habitar áreas donde antes vivían los cocodrilos,
que al ser tan escasos comenzaron a convertirse en mitos y leyendas en muchas regiones del país. Esto también influyó en que la gente olvidara cómo convivir con estos animales, olvidándose de su existencia, solo siendo recordados de vez en cuando en películas y documentales. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Desde hace muchos años, y gracias a los esfuerzos de muchas entidades gubernamentales, ONGs, universidades, comunidades locales e investigadores, los ríos, las playas, las lagunas donde los cocodrilos viven han vuelto a renacer, y con ello las poblaciones de estas especies han comenzado a recuperarse. Ya podemos ver caimanes aguja en zonas donde hace muchos años no existían. Ya podemos ver caimanes llaneros donde hace muchos años fueron cazados hasta desaparecer. Y ya los caimanes negros nadan libres en el Amazonas. Pero aún nos falta mucho trabajo por hacer. Aún podemos encontrar personas que no respetan nuestra biodiversidad, nuestros lagos, nuestros ríos, nuestras playas. Tenemos que aprender de nuevo a convivir con los caimanes, las babillas y los cachorros, ya que ellos nos ayudan a tener un ambiente más sano, con mejor calidad de agua, más peces y más bosques. Es nuestro deber como buenos colombianos aprender a vivir con nuestras especies, cuidar sus hábitats y respetar las normas que ayudan a la protección de nuestra biodiversidad. Así que ponte la camiseta, ayúdanos a tener un mejor mañana. Debemos reaprender a convivir con los animales y las plantas que viven a nuestro alrededor. Sigue estos sencillos consejos para convivir en paz con la biodiversidad. Entérate de qué animales y plantas viven a tu alrededor. Si el río, la laguna o la playa donde vives o a donde vas a divertirte hay reporte de cocodrilos, no entres al agua sin precaución. Sigue las indicaciones de las autoridades competentes y mantente alerta sobre la presencia de estos animales en el agua. No los molestes con piedras o palos y por ningún motivo te les acerques. Ellos no corren largas distancias ni te perseguirán, pero sí reaccionan muy rápido en cortas distancias. Así que respétalos y ellos te respetarán. En lugar de asustarte cuando veas un cocodrilo en tierra soleándose, ¡diviértete! Tómale fotos desde una distancia prudente. Explícale a tu hijo por qué estos animales son importantes y genera conciencia en ellos. Este placer no lo tienen todos y hay muchos que pagarían por tenerlo. Mantente alerta con tu comunidad sobre los sitios donde constantemente ven cocodrilos a lo largo del año. Ellos, dependiendo de la época y el sexo, se mueven en busca de sitios de anidación o lugares seguros para alimentarse. Así sabrás siempre dónde están. Los cocodrilos, así como las plantas y los peces, son parte importante de nuestro hábitat. Sin ellos estamos alterando el ecosistema donde vivimos. Así que por favor, no los mates, no los captures, no los lastimes. Si sientes miedo o preocupación al respecto, comunícate con las entidades encargadas para que ellos te den orientación acerca de cómo convivir con estas especies. En nosotros está que nuestros hijos puedan disfrutar los recursos naturales que alguna vez gozamos cuando fuimos niños. Protejamos a los caimanes y las babillas. Y ahora, a bailar. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ah. Tu, 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 tu. Ah. Tu, 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 tu. Adiós.